El significado de la película autor Orfeu para leer 17 minutes publicado 12.05. 2020 actualizado 09.12. 2022 Enemy, et una película de suspense psychologico de 2013 de Denis Villeneuve. Tant bien à su, Pluma, pertenece la película, La Legada. En los papeles principaux de Enemy, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent y Sarah Gadon. La historia de la película trata de dos personas idénticas que se encuentran. Es una buena película que te hace pensar un poco. Así que hoy vamos a echar un vistazo al argumento y al significado oculto de la película Enemy. ¿Qué ocurre en la película? Dejemos una cosa clara desde el principio. Adam y Anthony, ambos interpretados por Jake, son físicamente la misma persona. Alguna escena de la película sucede en realm, y el resto está en el subconsciente de Adam y Anthony. Si mira el póster de la película, verá al protagonista con la mente dibujada utilizando imágenes urbanas. Es una delgada línea difusa que separa el real y el ficticio en la mente del protagonista. La película Enemy trata de las luchas por las que atraviesa el personaje de Jake al intentar mantener unida su relación y otro elemento de su vida. ¿Qué personaje es el verdadero, Adam o Anthony? Es imposible destacar a una sola persona. Las partes de Anthony y Adam se combinan para formar un único personaje. El resto de los rasgos de Anthony y Adam son su deseo y arrepentimiento. Aunque Anthony es acomodado, inteligente, seguro de sí mismo y está bien penado, no se atreve a entablar una relación con su mujer. Que ahora tiene un bebé de 6 meses. Anthony ha enganado a su mujer y, como consecuencia, ella le trata con recelo. Aspira a ser actor, pero aparte de très peu no papel no ha tenido mucho éxito. Adam por su parte, sucio, tímido y aburrido. Sin embargo, tiene una novia a la que es fiel aunque una relación sin vida, sobre todo física. Tiene una honorable carrera como profesor de historia. El significado de la sarana en la película Enemy. Seguro que esta última escena te ha quitado el sueño, como a mí. ¿Quién iba a esperar que una escena anodina acabará con una arana gigante en el dormitorio? Pero no es la única vez que aparece una arana en esta película. Es una escena en la que aparece una gran arana que deambula por la ciudad. Es una escena introductoria con una tarantula a punto de ser pisada en un club sexual. Es una mujer que tiene cabeza de arana. También es una vistosa red de cable y una muestra de telarana en un parabrisa. ¿Por qué las aranas? Si te has fijado, las películas y los videojuegos utilizan las aranas como elemento de miedo. ¿Qué hace que una arana me de miedo? La tela pegajosa deja indefensa a la víctima de la arana. Todo es lo que tiene que hacer es esperar a que la succionen. Entonces, ¿qué tienen que ver las aranas con la película? Tienen que ver con cómo se siente el personaje de Jake. Está atrapado dentro de sí mismo, indefenso en la red de responsabilidad que le rodea. Siente que va a ser devorado. Los personajes de la película Enemy. Anthony para simplificar, supongamos que Anthony est el nombre real del personnage Jake. Adam est el nombre de la personnalité que se creó en su subconsciente. Anthony quiere ser una estrella de cine. Viste ropa cara, vive en un piso sofisticado, tiene una bicicleta de lujo y trabaja. Pero su progresión en el cine est de solo très peu no papel. Está casado con Helen. La principal debilidad de Anthony son las mujeres. No puede comprometerse en su relación con Helen. La engana con frecuencia. Cuando Helen se entra, su relación entra en crisis. Anthony deja de enganar a Helen y se reconcilian. El tiempo pasa. Antonio no puede permanecer fiel a Helena. Continúa con su adulterio. Helen se queda embarazada de 6 meses. Anthony abandona su esperanza como actor y empieza a trabajar como profesor de historia. La escena inicial de la película en un club sexual est una prueba de su adulterio. La escena en la que aplasta una tarantula indica que está forzando un compromiso que le hace sentirse atrapado.
En mi opinion, el club sexual no es más que la imaginación de Anthony enganando a su mujer. En realidad, Anthony solo está teniendo otra aventura. Fijat cuando su mujer le pregunta, ¿me está mintiendo? Anthony se toma su tiempo para decir que no. Duda, entonces su esposa le pregunta, ¿la está viendo otra vez? Marie sin embargo, Antonio no se acuesta con Marie. La Marie que vemos en la película Enemy est solo una parte de su subconsciente. Marie representa las tentaciones y las relaciones carnales que Anthony mantiene a espalda de su mujer. Esta es la razón por la que nunca se nos da una pista de quién es Marie. Adam est profesor de historia. Este es su verdadero trabajo, que es en realidad lo que hace Anthony. Anthony es lo encuentra extremadamente mundano, y asocia esta vida con una personalidad alternativa llamada Adam. Anthony cree que es un tipo interesante, y todas las partes de sí mismo que no le gustan o le resultan aburridas, se las pasa a su alter ego llamado Adam. Mama este personaje da una buena idea de lo que ocurre en realidad. La película Enemy comienza con un mensaje de voz de su madre. Hola Carino. Sois tu madre. Gracias por enseñarme tu nuevo piso. Estoy preocupada por ti. Quiero decir, ¿cómo puedo vivir así? De todo modo, la mam. Seamos amigo de nuevo. Te quiero. Más tarde, Adam se encuentra con su madre, y ella le dice esto, mi único hijo. Yo soy tu única madre. Tiene un trabajo respetable, un bonito piso. Creo que debería dejar esa fantasía de ser un actor de tercera. Entonces, ¿por qué la diferencia en su opinión? Bueno, la primera llamada podría haber sido hace meses. Podría ser una época en la que Anthony era un perdedor y vivía en un sitio cutre. La segunda declaración es mucho más tarde, cuando se convirtió en profesor, un trabajo respetable. En este momento ya lleva mucho tiempo sin actuar y su madre desaprueba su carrera como actor. También dice, ya tiene bastante problema con una sola mujer o no? Esto indica las dificultades que tenía su hijo en la relación con su mujer. Explicación del argumento de la película Enemy. Adam Tichut. La película comienza desde el punto de vista de Adam. Se le muestra como un profesor con una vida aburrida y repetitiva. Incluso el sexo resulta monótono. Adam dice lo siguiente en clase: todo es cuestión de control. En la antigua Roma, a la gente le daban pan y entretenimiento. Distrayant a la gente con entretenimiento. Censura de la información. Esto demuestra que Antonio se censura la información a sí mismo. Se siente en control sin permitirse darse cuenta de que su vida y su trabajo no son realmente tan vibrantes como a él le gustaría. Su realidad es la aburrida vida de un profesor de historia, y Marie representa los trabajos sin sentido que tiene. Propuesta más tarde, un compañero de trabajo propone a Adam ver una película. Adam dice que no le gustan las películas. La película que sugiere el compañero de trabajo es Don de Voluntad, es Salida. Anthony tiene un pequeño papel en esta película. Esta sugerencia de película es un ligero despertar a un profundo recoveco de la mente. Un pequeño desencadenante que da a la personalidad de Adam la oportunidad de darse cuenta de que está conectada con Anthony. Agresión con Mary. Adam ve la película. Vuelve a la cama con Marie. Se muestra agresivo en la cama, es lo que no ocurría antes. Aquí es donde se produce un ligero cambio en la personalidad de Adam. El subconsciente empieza a conectar lentamente con la personalidad principal de Anthony, que es asertiva. Es un momento muy sutil con Marie. Pero inmediatamente vuelve a ser Adam. Esta escena con Maria tiene lugar en su subconsciente. No existe realmente la realidad. Hablaremos de ello más adelante. Adam ve a Anthony en la película. Adam recuerda una escena de la película en la que ve a alguien que se parece a él. Busca en los créditos de la película información sobre un actor llamado Daniel. Daniel es el alias que Anthony utiliza en su película. Adam busca a Daniel en internet y encuentra fotos suyas.
Adam utilisa par-dessus photo para asegurar de que se parece al actor. La photo arrancada est parte de una foto de Anthony con su mujer. La personalidad de Adam ha suprimido la existencia de su mujer. En su subconsciente, Hélène ha sido eliminada. Se trata de la censura de información mencionada al principio de la película. En busca de Anthony en Internet, Adam consigue información sobre la agencia en la que trabaja Anthony y anota su dirección. Adam visita la agencia. Anthony, como identidad de Adam, va a la agencia. Le recibe el personal de seguridad, que le ve como Anthony y le dice que hace meses que no le ven. Ese es el tiempo que Hélène le va embarazada. Esto significa que Anthony se desilusionó de su carrera como actor en cuanto Hélène se quedó embarazada. Aceptó otro trabajo que le proporcionará unos ingresos estables. El guardia le entrega a Adam un sobre. Este sobre es una tentación. Volveremos sobre lo al final. La llamada de Helen del sobre, Adam obtient la dirección y el número de teléfono de Anthony. Llama al número de teléfono. Hélène coge la llamada. Puedo oír a Adam. Pero en realidad se trata de Anthony como identidad de Adam. Reconoce su voz y le llama. Adam no puede entender como la sonora del otro lado mezcla su voz con la de otra persona que se parece a él. Así, se da cuenta de que no solo se parece al tal Anthony, sino que tiene la misma voz. El personaje cuelga el teléfono. La llamada de Anthony más tarde, Adam llama por teléfono a Anthony. Esta parte ocurre en su subconsciente. Adam quiere conocer a Anthony. Inmediatamente se nos muestra a Anthony hablando por teléfono. Cuando Hélène le pregunta si mintió sobre quién estaba al teléfono, Anthony intenta responder. Puede estar mintiendo regularmente sobre cierta llamada telefónica. Está engañando a su mujer. Puede que esta vez no haya hecho nada malo, pero el hábito ya está formado. De ahí su tartamudeo. Hélène empieza a acusarle de mentir. En busca de Adam más tarde, Anthony ya está buscando a Adam en Internet. En secreto, Hélène busca en los bolsillos de los pantalones de Anthony información sobre Adam. Ella también busca a Adam. Ambos encuentran la universidad en la que da clase. Al día siguiente, Anthony llama a Adam y le dice que quiere que nos veamos, vu él va a hablar con su subconsciente. Hélène se presenta en la universidad para ver a Adam. Habla con Adam y se le rompe el corazón. Hélène no está sorprendida, sino disgustada. Ve a Anthony, que habla y actúa como Adam. Ella debe darse cuenta de que esta es su identidad alternativa fuera de casa. Es compasivo y dulce con Hélène. Se preocupa por su embarazo y le pregunta hasta dónde ha llegado. Hélène llama a Anthony por teléfono. Solo cuando Adam desaparece de la vista de Hélène se descuelga el teléfono. Anthony contesta. Esto es suficiente para que Hélène se convenza de que su marido tiene múltiples personalidades. Esta escena ya no tiene lugar en el subconsciente. Hélène est un personnage réel. Esta escena confirma que, incluso en la vida real, existe la personalidad de Adam como profesor. Hélène sospecha de personalidad múltiple de vuelta en casa, Anthony aparece depuis de Corée. Hélène está disgustada. Más tarde, le cuenta a Anthony que fue a ver a un tipo que le llamaba por teléfono. Dice que tiene la voz de Anthony y que es igual a él. Ella le pregunta a Anthony que está pasando. Así que Hélène está tratando de lidiar con la identidad alternativa de su marido. No sabe que decir. Spider-Woman denuda en una breve escena, se nos muestra a una mujer denuda caminando. Es sexy, pero con cabeza de arana. Otra vez arana. Esta secuencia onírica no hace más que subrayar el papel que desempeñan las distintas mujeres en la vida de Anthony. Le hace sentir como si estuviera en su telaraña. Tanto Anthony como Adam se dan cuenta de esto. Anthony conoce a Adam le llega al lugar donde Anthony ha decidido reunirse. Parece ser un hotel donde, por el lo general, la gente se presenta con un acompañante.
Vemo a una sonora sexy que parece una mujer con cabeza de harana pasar junto a Adam. Tal vez Anthony haya venido aquí para su fiesta nocturna. Adam espera a que aparezca Anthony. Se encuentran. Aunque la habitación del hôtel puede ser real, el encuentro no es físico. Tiene lugar en la cabeza de Anthony. Anthony y Adam comparan su aspecto, su voz y su mano. Anthony le pregunta a Adam por su cicatriz y se da cuenta de que ambos son idénticos. La identidad de Adam se asombra de su apariencia en la realidad. Adam entrega el sobre a Anthony y se marcha. Siguiendo a Mary después, Anthony vuelve a casa y le dice a su mujer que el novio no volverá a la mar. Hélène se queda asustada. Anthony sigue a Adam y se fija en Marie. Elle a una tentación que Anthony empieza a seguir. No puede evitar mirarla. Está sucediendo en su mente. Adam y la madre Adam va al encuentro de su madre. Cab señalar aquí que a Adam no le gustan los arándanos, pero su madre insiste en que sí. Inmediatamente después, aparece una gran arana caminando por el pueblo. Esta arana es una representación de su madre. Anthony se siente atrapado en la red de expectativa que su madre tiene para él, trabajo, salud, etc. Anthony contra Adam. Anthony está frente al espejo ensayando el discurso que va a pronunciar ante Adam. Es un símbolo de mirarse a sí mismo dada la extraña situación en la que se encuentra. Planea ajustar a la mente subconsciente de Adam para que consiga a Marie. Quiere ceder a la tentación que María le proporcionará por última vez. Esto es lo que Antonio le pregunta a Adam: ¿Te acostaste con mi mujer? Adam no puede responder con un claro no. Se siente intimidado. Anthony continúa: arrastraste a mi esposa en esto. Así que ahora voy a arrastrar a tu novia. Me quiere fuera de tu vida. Eso es lo que va a pasar primero. Va a darme tu ropa y tu coche. Levar a tu novia a pasar una velada romántica. Manana la levar a casa, y volver aquí para darte toda tu cosa, y desaparecer de tu vida para siempre. Entonces estaremos en paz. La personalidad de Adam hace lo correcto, es lo que está en consonancia con su futura responsabilidad con la legada del bebé. Debería ser Adam con Hélène, no Anthony. Anthony quiere tentar a María una última vez y luego irse para siempre. Cambio de personalidad. Antonio se hace pasar por Adam y se va con María. Todo esto sucede inconscientemente. Adam va a casa de Hélène, en la vida real. Cuando Adam aparece fuera de la casa, es recibido por un tipo y le deja entrar en la casa. De camino a su piso, le hablan de un nuevo juego de lave de un club sexual. Este hombre también estaba en el club en la primera escena. Al igual que Anthony, este hombre también consciente a otra mujer. Sin embargo, Adam no le conoce. La identidad de Adam llega a casa de Anthony por primera vez, y no sabe cuál es la puerta de su piso. Adam y Hélène en la casa, Adam se pone la ropa de Anthony. Observa una foto suya a tamaño real con Hélène. La personalidad de Adam se convierte gradualmente en la de la vida real. Anthony se escabule en el fondo de su mente y está con Marie en una habitación de hotel inconsciente. Adam es amable con Hélène. Probablemente siente lo mismo que sintió una vez cuando conoció a Anthony, antes de que empezara su engano. Sospecha que el hombre de su habitación es en realidad un profesor de historia por su modal, y también recuerda que está embarazada de 6 meses. Le pide que se vaya a la cama. Elle accede. Ella le mira con nostalgia. Luego le pregunta: ¿Has tenido un buen día en el colegio? Esto confirma que Hélène sabe que es Adam. Anthony y Marie, accident de tráfico inconscientemente, Marie se da cuenta de que no está con Adam. Ve el anillo en su dedo. Se asusta. Anthony intenta calmarla. Adam se despierta en la vida real y entra en el salón. En su cabeza, Marie está enfadada con Anthony y salen del hotel. Vuelven en coche. Adam comienza a recordar lentamente todo los asuntos de Anthony. Está llorando. Se disculpa con Hélène.
En su subconsciente, Anthony y Marie empiezan a pelir son el coche. A Mary le molesta que Adam no est con ella. En la vida real, Hélène le dice a Adam, quiero que te quede. Hélène y Adam empiezan a hacer el amor. Marie le dice a Anthony que no es un hombre. Anthony se enfada y, cuando le pide a Marie que salga del coche, tienen un accident. Se présume que Marie y Anthony han muerto inconsciente. Adam se libéra de su tentation, que symbolisa Marie, y de la part que se déjà tentar facilement, Anthony. Cuando vemos un primer plano del coche accidentado, los cristal están rotos en forma de tela de arana. Esto indica que el resultado de este accident est una tela de arana más. La raison por la que he insistido en que Marie no es real est este accident. Anthony y Marie se encuentran con este accident mientras Adam está a salvo en casa. Esto demuestra que el accident está solo dentro de la mente. Marie solo está dentro de la mente. Las noticias informan del accident, pero la radio se apaga antes de que se oiga más información. Cab suppone que se trata de otro accident real. El sobre Adam encuentra el sobre que le dio a Anthony. Lo abre y encuentra una lave. Es la lave de la tentation. El acceso a un club sexual. Justo cuando empezamos a pensar que Adam es un buen tipo capaz de luchar y vencer la tentation, todo cambia. La lave de la tentation pronto toma el control. El pregunta, Hélène, ¿ha planeado algo para esta noche? Porque creo que debería irme. À l'instant vu elle va su andada adultera. Que significa la arana al final de la película? Ahora la escena que me dejó sin dormir. Adam llama a Hélène, y va a la habitación en la que estaba. Y que vemos? Una arana gigante en su lugar. Un final sobrenatural? ¿Está el mundo plagado de arana gigante? Diablo, no. Esta arana gigante representa a Elena. Fíjate que la arana está cagada de miedo. Adam parece frío como una lechuga. No tiene la cara que vería cuando tu mujer se convierte en una arana gigante. Hélène est la que teje la grande arana de deber para Anthony et Adam. Por el tanto, ella es la arana gigante. Adam et Anthony ven a Hélène como la arana que la cubre. El miedo representa el conocimiento de Adam et Anthony de cómo está destruyendo a Hélène. Vuelve al club, y disfrutará viendo a la tarantula aplastada. El aplastamiento de la tarantula indica que está aplastando una obligación que le hace sentirse atrapado por su mujer y su hijo. Lo admite a cara descubierta y vuelve a la sandada adultera. Adam et Anthony reconocen que es recurrente y que no es una tragedia. Es su propio enemigo. Esta es la larga disección de la trama y el significado de la película, Enemy, que tenemos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dejes de escribirla en los comentarios. Que tenga un cielo tranquilo sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.